Hey, ¿qué tal? Mi nombre es KM y es un gusto saludarte. En la clase de hoy vamos a estar respondiendo a algunas preguntas que me dejaron a través de redes sociales referente al tema de imagen estéreo. Diseñé esta dinámica por una razón. El tema es bastante complejo si se toca a profundidad, por lo que primero toqué las bases en un primer tutorial y dejé este para responder las dudas que no alcancé a solucionar en dicho tutorial. Y también quiero añadir que en ese tutorial no voy a presentar las preguntas que me hicieron que tenían una respuesta fácil o simple y que era bastante fácil de encontrar en internet. No quiere decir que no sean importantes, lo son, pero las respondí más bien en comentario y dejé para este video aquellas preguntas que tenían una respuesta más compleja y que era más difícil de encontrar en internet. Y les aseguro que así le vamos a sacar más provecho. Así que los que no salen, por favor, no se enojen, les respondí a través de los comentarios o mensaje privado. Y aquellas preguntas que fueron más complejas las conservé para este video y así pues vamos a tener un poquito más de información y claridad en el tema. Así que no siendo más, si quieres aprender un poco más sobre imagen estéreo y cómo dominarla, vamos a darle caña a este tutorial. ¡Empecemos! Bien, ya tengo por aquí mi FL Studio, recomiendo que abran su DAW. Si tienen FL Studio, voy a dejar en la descripción la plantilla que usé para este tutorial, ¿vale? Porque aquí sí es importante que ustedes también hagan las pruebas a medida que yo las voy realizando. No solo se trata de que ustedes tengan una información visual, sino que también tengan esa información auditiva y que pues ustedes la puedan realizar, ¿no? Así se aprende más fácil. Entonces, vamos ahora a la primera pregunta. Veamos, por aquí la tengo. Primera pregunta, por Fontad. ¿Por qué es tan importante checar la fase cuando se juega con el estéreo y mono de un trad? Muy bien, compañero, no sé si tu nombre se diga así, la verdad es que se ponen nombres muy raros, pero bueno, ahí está, hice el intento. Y vamos a explicar por qué es importante mirar ese medidor de correlación de fase cuando estamos abriendo o cerrando la imagen estéreo de un sonido. Es para evitar un posible filtro de peine o cancelación de fase cuando la señal se colapse a mono. ¿Y por qué digo cuando se colapse a mono? Porque el problema no se puede notar tan fácilmente cuando la señal se reproduce en modo estéreo, pero cuando pasa a mono sí que es un verdadero problema. Así que vamos a verlo y apreciarlo para que quede un poquito más claro. Aquí tengo una guitarra, tengo una copia y he enviado una de la copia a dos canales y otra copia a otros dos canales. Luego la suma de esos dos canales las envía a un canal que se llama Drive y luego las otras dos las envía a otro canal que se llama Web. Dirás que ¿por qué hiciste tantas copias? Y es que voy a enviar estas sumas a lo que viene siendo el spam y ustedes van a ver en azul la suma a la que voy a afectar con una apertura de imagen estéreo con retraso. Es decir que voy a cambiar el factor tiempo y la roja no le voy a hacer nada. Por lo tanto, aquí ustedes van a poder ver tal cual cuáles son las frecuencias que se ven afectadas por el filtro de peine. Y más adelante os explicaré qué es esa vaina, que es algo complejo pero lo haré hiper simple, ¿vale? Entonces, aquí tengo mi señal web y la voy a afectar con un retraso, es decir que voy a retrasar uno de los lados para conseguir una apertura de imagen estéreo. ¿Vale? Vamos a ver el span y ustedes sí van a escuchar de que la guitarra se abrió y no van a percibir ningún problema, pero luego van a ver dónde está el problema, ¿listo? Primero sin y luego con la apertura. Primero escuchemos la guitarra sin nada. Vamos a ver. Nada del otro mundo. Ahora vamos a aplicar ese retraso y ustedes van a escuchar cómo la guitarra se abre. Y dirán, genial, fácil, abrir es fácil, pero ahora vamos a ver la consecuencia. Primero sin y luego con. Hasta ahí la guitarra es agradable, ustedes están enrumbados, en estéreo, no pasa nada. Pero cuando colapso esto a mono, cuando digo colapso quiero decir que todo se cae a mono, para mí es pérdida y pasa a mono, por eso lo llamo colapso, pero pueden decir que se pasa a modo mono, ¿vale? Vamos a ponerla en reproducción, lo que voy a hacer es darle play, luego la paso a estéreo y luego vuelvo y la colapso a mono. Y van a notar lo que pasa en el medidor de span, se van a sorprender, vamos a ver.
¿Vieron lo que pasó? Perdimos una gran cantidad de información en las frecuencias medias y medias altas, demasiado. Y esto solo es apreciable cuando la señal se colapsó a mono. Por eso es que muchos no sienten ese filtro de peine cuando están en su estudio, porque están en estéreo, las señales están saliendo una por un lado y otra por el otro. Pero cuando se juntan en mono se genera un retraso y ese retraso puede hacer que algunas frecuencias se cancelen o suenen con un efecto tipo Pacer. El filtro de peine no cancela todas las frecuencias, cancela unas, hace que otras suenen con un tipo de sonido tipo flanger y otras las suma, es decir, que unas pierden volumen, otras ganan volumen y otras se cancelan. Pueden ver que 1000 hercios prácticamente desapareció, se fue a la ñonga. Vamos a hacer nuevamente el experimento, ojo, y la pérdida depende de cuánto retraso yo le ponga a uno de los lados. Y es más grave si las señales son idénticas, es decir, que en este momento, como la guitarra de L y R es exactamente la misma, pues obviamente el efecto del filtro de peine es mucho más notorio. Pero si las señales tienden a ser un poquito más diferentes, el filtro de peine no se va a notar tanto, ¿vale? Aplica más que todo para señales total mono. Vamos a hacerlo nuevamente y voy a ir abriendo el retraso, ¿vale? Voy a ir poco a poco, van a escuchar ahora sí todo en mono, pero van a ver que a medida que yo retraso más y más la señal, pierdo más contenido de frecuencia, ¿vale? Y más definición y claridad en la guitarra. Vamos a darle play. ¿Vieron? Entre más retrase la señal, más cancelación de frecuencia me va a suceder. Le va a suceder a la señal. Y dirás, KM, no quiero hacer todo ese ruteo para saber cuánta información voy a perder. Pensé que puedes estar pensando eso. Estoy seguro de que lo estás pensando. Pero KM, ¿cómo hago para mirar cuáles son las frecuencias que se van a cancelar o quienes van a ser atenuadas? Fácil. Hay un plugin de spam que se llama Correlometer. Le apuesto que la mayoría lo ha visto por ahí cuando descargan el spam. Y es bastante útil. De hecho, voy a hacer lo mismo y van a ver que aquí me va a marcar lo mismo que está en el spam. Es decir, que abro el spam, abro el Correlometer y le damos play. Vamos a poner el Correlometer de acá porque este está después de la señal, este de aquí, y ya nos va a mostrar pues ese decaimiento. El de allá no sirve porque está antes de la conversión. Vamos a verlo ahora sí. ¿Vale? Y ahí podemos observar que el correlometer nos indica también una curva de cuánta ganancia van a perder o cuáles van a ser las que tienden a presentar ese problema de posible cancelación o posible filtro de peine. ¿Vale? Y esa es la razón, así que ten cuidado a la hora de abrir demasiado tu lip porque cuando lo colapses a mono puede ocurrir uno de estos problemitas. ¿Vale? Pasemos a la siguiente pregunta. Segunda pregunta, por Seba.esturdo. ¿Es posible conseguir un buen low-end con información estéreo? Bien, vamos a responder esta segunda pregunta. Puede que esta pregunta te haya surgido en el momento en el que analizaste una canción de algún profesional y notaste que sus frecuencias graves poseían información estéreo. Y sí es posible que las frecuencias graves tengan algo de información estéreo. Y dirás, KM, ¿los profesionales no ponen sus frecuencias graves en mono? Sí, la mayoría lo hace. Entonces, ¿por qué tienen información estéreo? Y es culpa del ingeniero de mastering. Así es. Dirás, ¿por qué es culpa de él? Por sus cacharritos que valen miles de dólares, ¿vale? Vamos a hacer una demostración con plugins de por qué algunas frecuencias graves tienen información estéreo en las canciones profesionales, ¿vale? Y puede que ellos lo ignoren y no lo digan, pero los cacharros estos sí meten información estéreo ahí. Vamos a demostrarlo. Aquí tengo unos drones sencillos que van a estar sonando en mono todo el rato. Vamos a escucharlos. Sí, vamos a ver si están en mono porque yo estoy escuchando hiper bajo el volumen. Vamos aquí al master y activamos nuestro plugin de levels. Vamos a ver en Stereo File si está en mono. Debería de haber una línea totalmente pues centrada. Vamos a ver. Para los que digan el correlometer o el de correlación de fases se está moviendo, no quiere decir que esté en estéreo. De hecho, si le doy a solo estéreo, no va a salir nada.
¿sí? Por lo tanto, la señal sí está totalmente pues en mono. Si no que hay veces el levels, pues mueve esta correlación, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos que estos drones tengan más información estéreo sin darnos cuenta? Y que de esto es culpable el mastering. Por allá anda un perro, no cerré las puertas de la otra habitación y está dando caña. Pero vale, creo que nos pasa a todos. Entonces vamos a darle play a lo que viene siendo los drones y voy a meter ahora un compresor. Dirás, KM, ¿para qué vas a meter un compresor? Este compresor lo tienen la mayoría de ingenieros de mastering de muy alta gama, de muy alta categoría. Yo aquí lo voy a poner en plugin y es un compresor que está programado para funcionar en dual mono. Eso quiere decir que el lado L y lado R se van a comprimir ligeramente diferente y que los armónicos que añade ahí también se van a agregar de manera ciertamente diferente. Voy a darle play y voy a ir subiendo la compresión y van a notar que empieza a abrirse la información estéreo de estos drones. ¿Vale? Vamos a escucharlo. Es muy sutil, si no lo notaste ni te preocupes, yo a este nivel ni siquiera lo estoy escuchando. Pero ¿qué pasa si yo cojo y pongo solo la información estéreo? Es decir, le di solo estéreo y voy a apagar el compresor. No vamos a escuchar un carajo, porque simplemente no hay información estéreo allá. Pero cuando enciendo el compresor, y ahí tenemos pues la información estéreo añadido a una señal totalmente mono. Esto me pasa en todos los proyectos que llego a trabajar. No me doy cuenta de que este tipo de compresores, que por cierto es uno de mis favoritos, añade información estéreo a todo, incluido las frecuencias graves, pero es tan sutil que no lo notamos y si lo notamos pues suena bien. Eso quiere decir que no todos los graves deben estar 100% mono. Tienen algo de información estéreo. Me dices, KM, pero eso de pronto es las frecuencias altas. Pues no, te voy a poner un filtro hasta 200 Hz y vas a notar que tiene información estéreo. ¿Ven? Entonces, y eso lo puede añadir otros, ¿no? No quiere decir que solo los dual mono añadan información estéreo. Hay otros plugins que pueden añadirlo sin tener que ser dual mono, pero depende de este tipo de cacharros. Hay unos que sí lo hacen sin que nosotros nos demos cuenta y hay otros que no lo hacen. Así que sí se puede lograr un buen balance low-end con información estéreo. Solo que no nos vayamos a los extremos, por favor. ¿Vale? Siguiente pregunta. Tercera pregunta, por ALCB-OK. Si balanceo bien en mono, ¿sonará bien el balance en todos los dispositivos? Bien, eso no es necesario ejemplificarlo. De hecho, podríamos llegar a la respuesta hablando lógicamente. Me preguntas si mezclas o balanceas todo en mono, ¿va a sonar bien en estéreo? La respuesta es no, no te lo aseguro. Te pongo un ejemplo basado en la lógica. Si yo practico karate, no puedo pretender destacar cuando me enfrente contra alguien que practique tai chi, taekwondo, muay thai, bueno, lo demás. ¿Listo? No puedo pretenderlo. Para yo verificar de que mi estilo se puede defender ante otros estilos, tendré que ir a ponerlo a prueba en esos estilos. Me puedes decir, no, karate es el mejor y voy a coger a todos los de las otras artes marciales y los voy a acabar porque karate es el mejor. No, lo mismo pasa con esto. Si tú solo mezclas en mono, no puedes pretender de que tu mezcla va a sonar bien el balance en estéreo. Vas a tener que pasar de mono y probarlo a estéreo, y de estéreo probarlo a mono. Es decir, que ni lo uno ni lo otro, los dos. Siempre los dos, ¿vale? Aunque personalmente creo que mezclar total mono en todo el rato es muy aburrido, ¿vale? Personalmente yo mezclando en mono, yo no me hallo, ¿vale? Me gusta el estéreo. Así que vamos, el estéreo está ahí para disfrutarlo. Mezcla algunas cosas en mono, luego pásate a estéreo y ve intercambiando para asegurarte de que ese balance funcione para ambos modos, ¿vale? Y te aseguro que serás el hombre más feliz del mundo. Vamos a la siguiente pregunta. Cuarta pregunta, Porteromon 9. ¿Cómo y en qué parte se debe aplicar la ecualización Mid-Side? ¿Puedes hacer un tutorial sobre eso? Bien, la respuesta a esta pregunta es de muchas maneras. Hay muchas razones por las que puedes aplicar ecualización Mid-Side, pero te voy a dar la más simple y la más fácil de darte cuenta cuando usarlo, ¿vale? Vamos a ponerte un ejemplo. Yo por aquí tengo un loop de hi-hat que perjudiqué y vamos a escucharlo. Déjame reviso por aquí que esto no esté cambiado porque esta plantilla la hice hace como 3 días.
Vamos a ver, listo, vamos a reproducirlo, perfecto, mira, aquí hay un cambio, eso tengo que devolverlo, perfecto, ¿vale? Porque ya los había hecho previamente. Si no me extiendo hasta el infinito y más allá. Vale, vamos a escuchar estos hi-hats y quiero que ustedes me digan qué escuchan raro. Vamos a ver. Vale, eso no, el level todavía estaba en modo estéreo. Ahora sí, esto es. Bien, el 100% de nosotros va a coincidir en lo mismo. Esta vaina está pasada de frecuencias altas. Ahora, tendrás que hacerte una pregunta de ahora en adelante y es ¿en qué lado está esa exageración o esa resonancia? ¿En mono o en estéreo? O en ambas. Pero ciertamente en alguno de los dos lados va a estar más incrementado. Entonces te voy a pasar ahora los mismos hi-hat loop de mono a estéreo y vamos a ver dónde está el problema. Primero en mono. ¿Vieron? El problema evidentemente está en la información estéreo, por lo que sigue detectando los problemas en tus sonidos como lo vienes haciendo normalmente, solo que ahora mete un convertidor como por ejemplo Levels, que pues es un ayudante de medición en el mastering, y pon la señal en mono y luego en estéreo. Y así podré decir, listo, he detectado un problema en mi sonido, pero voy a checar primero su información mono y estéreo porque puede que esté en uno de los lados, ¿vale? Bueno, me refiero a que lados es este y pues mono, en uno de los modos, ¿no? No se vayan a enredar por eso, ¿vale? Vuelvo y lo repito. Verifica qué problema tiene tu señal y antes de proceder a ecualizar, primero escucha en qué modo está ese problema. Puede que esté en ambos, sí, pero la mayoría de las veces va a estar inclinado más a un modo que en el otro y corrígelo en ese modo. KM, dame un ejemplo, mucha teoría. Vamos al ejemplo. Voy a coger y voy a meter un ecualizador y voy a aplicar una banda mid-side. Yo ya la tenía, normalmente en el Infinity viene así. Entonces yo ubico en dónde está ese problema, que vamos que con ecualización básica ya debes de saber que está en las frecuencias altas. Luego volvemos en modo SAI, es decir, que está en el estéreo, y lo atenúo. Yo lo atenúo 12 decibeles porque era demasiado, ¿no? Es lo que le perjudiqué a este hi-hat antes de exportarlo. Luego nuevamente voy a escuchar en mono y en estéreo, ¿vale? De hecho, primero vamos a escucharlo en mono y luego lo paso a estéreo y verán que el problema ya desapareció. Vamos a escuchar. Y vieron que el ecualizador no afectó la información mono, de hecho puedo apagarlo y encenderlo mientras lo reproduzco en mono y no deberían de notar ningún cambio. Por lo que el problema estaba en estéreo. Si paso a estéreo, vamos a escuchar ahora esta rareza que siempre pasa cuando se escucha solo estéreo. Vamos a escuchar. Ahora todo. Ahora, no vayas a pretender de que tanto mono como estéreo deben de sonar igual. No, el balance debe de funcionar para ambos modos. No tiene por qué ser igual, ¿vale? Que funcione para ambos modos. Y esta es una manera para que puedas entender cuándo usar ecualización mid-side y cuándo no. Ecualiza como siempre, solo que antes de proceder a ecualizar, verifica dónde está el problema, si en mono o en estéreo. Si está más en un modo que en el otro, aplica ecualización mid-side. Siguiente pregunta. Quinta pregunta, por Diego FGMZ. Mi duda es, si tengo un sonido que es mono, si lo paneo a cualquier lado, ¿sigue siendo mono? Bien, la respuesta a esta pregunta la podríamos demostrar aquí. Y sí, es cierto, la señal cuando se pasa de L a R ya en cierto modo deja de ser mono, pero sigue siendo visualmente una línea recta, es decir que todavía se mantiene más en mono que en estéreo. ¿Por qué pasa esto? Porque solo hemos cambiado un factor de los tres que se necesitan para que pues, un sonido sea bastante ensanchado y que digamos al 100% esa vaina está en estéreo. ¿Vale? Entonces voy a poner aquí una flauta, vámonos al levels y vamos a ver que cuando la reproduzco pues está efectivamente una línea pues centrada. Vamos a escuchar. Y cuando yo la paneo se sigue viendo la misma línea, pero ahora pues inclinada.
Podrían decir, esa vaina sigue siendo mono. No, ya no la percibimos en el centro, pero sigue siendo una línea. Y para comprobar de qué pasa ahora a tener información estéreo, lo ponemos en solo side. Y vamos a ver que cuando yo voy paneando, pues la información ya no hace parte solamente del centro, sino que empieza a ser parte pues de los lados o del modo estéreo. Vamos a darle play. Empezamos a panear. ¿Ven? Y cuando vuelvo, pues obviamente el paneo a cero, pues la señal desaparece esa información que habíamos añadido en estéreo. Entonces sí, cuando paneas un sonido mono ya deja de ser totalmente mono. Ya empieza a agregar algo de información estéreo, pues al todo de toda la producción, ¿vale? Siguiente pregunta. Sexta pregunta, por Joan-Toribio1. ¿Cómo hacer que las frecuencias agudas no se atenúen al pasar de estéreo a mono? Bien, esa es una pregunta bastante interesante. Vamos a responderla. Yo por aquí tengo unos leads que, por cierto, no soy muy bueno produciendo o armónicamente, dejé de producir hace bastante, melódicamente, ¿no? Y pues es lo que me salió para no tener problemas de copyright. Que uno sube algo y copyright. De una, cualquier cosa, copyright. Pero vamos a escuchar estos leads. Vamos a ver, por aquí los tengo, van a sus canales. Vamos a retirar esto porque no me acuerdo qué estaba haciendo aquí. Pero pues vamos a escuchar esa señal. Vamos a ver si el spam, vale. Y vamos a escuchar esos leads. Vale, esto salió totalmente así de lana. Yo no modifiqué absolutamente nada. Y es bastante estéreo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo colapse estos leads a mono? Vamos a ver si perdemos bastante agudo. Perdemos bastante, queda más que todo frecuencia media y media alta. ¿Cómo lo podemos solucionar? Fácilmente. Antes de esa conversión voy a añadir un Infinity Q. De hecho yo había cerrado un poquitico eso. Ah no, aquí lo quité. Pero sí salió bastante estéreo de lana, así que es un sinte que bueno, hay que tener cuidado. ¿Vale? Y lo que he hecho es agregar una banda, que yo de hecho la tengo aún configurada, en esas frecuencias altas. Tú ya debes de saber cuáles frecuencias son las que pierdes, ¿no? Y vamos a ponerla en modo mid y aumento únicamente en modo mid esos agudos. De manera que cuando yo esté intercambiando de mono a estéreo y de estéreo a mono, esa pérdida sea menor. Es decir, no estoy pretendiendo que mis frecuencias agudas suenen a la misma ganancia en estéreo que en mono. No es posible. Porque la idea es que siempre se pierda algo de ganancia cuando convirtamos a mono. Obviamente hay información que desaparece al pasar nosotros la producción o la señal a mono. Va a pasar. Así que no intentes a forzar a que esa pérdida sea nula. Siempre se va a perder algo. Digamos que perdemos 3 dB, pero vamos, que sigue funcionando en la producción. Eso es lo que hay que pretender. Nunca que suene igual en estéreo que en mono. Eso no va a pasar, ¿vale? Porque cuando se reproduce en estéreo también está la información mono. Si fuera diferente, pues ya es otra cosa. Pero cuando estamos escuchando en estéreo, la información mono todavía existe. Solo cuando pasamos a mono es que la información estéreo desaparece, ¿vale? Tener eso en cuenta. Ahora, vamos a apagar esa banda y vamos a pasarlo nuevamente de mono a estéreo y vamos a presenciar nuevamente esa pérdida. Y luego activamos a la banda y volvemos a pasar de mono a estéreo y vemos que esa reducción de ganancia de las frecuencias altas pues se hace más pequeña. Vamos a escuchar. ¿Vale? Ahora no se han perdido tanto. Una forma de hacerlo más fácil es vamos a poner ese filtro donde lo pusimos, el filtro acá. Está en 1400 y algo. Adelantemos hasta 1400 y algo. Vamos a poner 1400 y algo. Esos números de level son muy pequeñitos. A los miopes no los consideran para nada. Discriminación. Todo. Vale, aquí los tenemos. Entonces aplico un filtro. Vamos a escuchar. El caso contrario, pues también pueden agregar una banda mid en caso de que en estéreo, pues el estéreo desaparezca o enmascare parte de información en mono. Se puede hacer a la inversa, aunque no es muy usual. Más que todo se hace reforzar la información mono para que no se pierda tanto cuando la señal pues se colapse, ¿no?
Entonces ahí tienen, pueden hacerlo y diviértanse. Es bastante interesante. Ahí use una banda, pero para todos los sonidos, créanme que es muy, muy importante. Especialmente ustedes los que trabajan en música totalmente grabada, acústica, sí van a tener que emplear muchísimo esto si graban a dos micrófonos y demás. Así que espero les ayude. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Séptima pregunta, por Modera-DJ. Al monitorear mi mezcla en mono y estéreo, ¿el cambio de un modo a otro debe ser notorio o leve? Bien, la respuesta a esta pregunta es depende. ¿De qué? De lo que quieras tú, el equipo de producción o el artista. Estos cambios no necesariamente tienen que ser leves o notorios. Tienen que haber un cambio que le siga funcionando a la producción. Es lo que comentaba en el punto anterior. Puede que en algunas ocasiones nosotros queramos de que el cambio se note bastante, es decir, que la pérdida de ganancia de algunos sonidos en estéreo sea bastante. ¿Por qué? Lo explico. Si tenemos una voz en el centro, una voz digamos débil, puede ser de una voz de hombre delgadita o una voz de mujer muy aireada, pero que sea delgada, y tenemos a los lados pues unas melodías que estén prácticamente en el mismo octava o el mismo tono, por así decirlo, y que en estéreo pues no están causando problema porque mientras la voz está en el centro, pues los instrumentos melódicos agudos están a los lados pues bailando tranquilamente, no hay nadie peleando con nadie. Pero cuando la señal se colapsa mono, esas frecuencias o esas melodías agudas cuando se suman pueden llegar a enmascarar esa voz que en un principio estaba feliz libre en el centro, es decir, que no había nadie obstruyéndola. Cuando se pasa a mono y todo se suma, pues efectivamente puede llegar a causar un enmascaramiento o a restarle impacto o definición pues al elemento principal, que en este caso sería la voz, por lo que nos conviene de que el cambio sea notorio, de que esos instrumentos en estéreo sí se claven, porque necesitamos que la voz siga brillando, pero hay casos donde no queremos que se claven, que necesitamos que esos sonidos en estéreo prevalezcan y que esa pérdida no sea tanta, entonces necesitamos que el cambio casi no se note. Entonces depende según la producción que estés trabajando y lo que requiera el equipo. Es algo complejo, pero es más de comunicación contigo mismo y con los involucrados en el proyecto. Y pues ahí más adelante seguiré compartiendo técnicas para evitar pues esos pérdidas de ganancia y cómo aumentar la ganancia cuando se reproduzca de un modo a otro, tanto en mono como en estéreo. Vamos ahora a la siguiente pregunta que creo es la final. Octava pregunta por DJ Vance. Hola KM, una pregunta. ¿Habría alguna forma de hacerlo sin tener tantas problemáticas de fase en mono? Bien, llegamos ahora a la última pregunta. Empezó a llover y ese sonidito es maravilloso. No sé si a ustedes se les filtra demasiado el sonido de lluvia cuando llueve. Yo tengo aún algunas habitaciones abiertas y se escucha el sonido de la lluvia y es genial trabajar así. Aprovecho eso para estudiar. Pero bueno, al grano. Vamos a hablar de cómo evitar esos problemas de fase cuando nuestra señal pase de estéreo a mono. Y primero es hablar un poquitico más del problema. ¿Por qué se generan esas cancelaciones? Porque si sabes eso, pues vas a saber cómo evitarlo, ¿no? Así que pues vamos a la base, como siempre, vamos a la base. Aquí tengo un generador de tono, por favor, yo lo detesto, así que tengan paciencia, yo también detesto escuchar tonos, pero es la manera más fácil de poder ejemplificarlo. Y vamos a reproducirlo, vamos a darle play, lo voy a mutear del máster, así ya no lo van a escuchar, no van a tener que sufrir. Y vamos a meter aquí un levels, ¿vale? En ese canal, es decir, que este tono lo estoy enviando a un canal, luego a otro, paneo L y R, pero va a seguir siendo en esencia mono, ¿vale? No os preocupéis, vamos a verificar lo que viene siendo el levels y podemos ver que efectivamente pues sigue siendo una señal mono. Ahora voy a retrasar una de esas señales, ¿vale? Vamos a ponerle, ahí vemos que se está sumando, ¿no? Vamos a bajar el volumen. De hecho, vamos a quitar una. Vale, ahí ya está la suma, perfecto. Y lo que voy a hacer es voy a empezar a retrasar uno de esos lados, específicamente el lado R. Vamos a ponerle 0.1. Vemos que se hizo estéreo, ¿cierto? Pero si lo paso a mono, vemos que pasa algo curioso. Empezó a perder ganancia. ¿Ven? Y si sigo retrasándola, pues posiblemente siga perdiendo ganancia. Y pierde ganancia, y pierde ganancia, y pierde ganancia, hasta que se va a la ñonga. Y pues ya no escuchamos nada, simplemente se ha perdido toda la ganancia. Me dices, KM, ¿por qué estamos perdiendo ganancia? Y esto es bastante fácil de demostrarlo. Vamos a poner aquí un Wake Candy. Y vamos a poner acá, vamos a hacer que sea visible. Y vamos a poner otro Wake Candy acá que sea visible. Y vamos a volver esa señal a donde estaba, a su retraso 0. Pueden ver que las señales están saliendo totalmente en fase. No hay ningún tipo de cancelación. A medida que yo voy retrasando esa onda o ese lado y se vuelvan a sumar a mono, pues es evidente que se van a cancelar.
Mientras estén en L y R no va a haber problema, ellas están saliendo una por un lado y una por el otro. Pero cuando se sumen, van a empezar a cancelarse dependiendo del retraso que yo aplique a uno de los lados. Vamos a 0.2. Ahí no pasa nada, de hecho tienen que seguir viendo el levels para que sea hiper mega claro. Y estamos viendo aquí el levels, ¿vale? Vamos a darle play para que se reproduzca acá. Y vamos a seguir retrasándola. Y pierde volumen, y luego pierde volumen. Y vemos que ¡praquete! Ya hemos perdido toda la ganancia. ¿Por qué? Porque el retraso hizo que esa onda se posicionara en un punto donde ya se genera una cancelación. Es decir, que mientras la onda que está en L está en positivo en un punto, la de R está en negativo. Y eso provoca que cuando se sumen a mono, pues se cancelen. Pero en estéreo siguen funcionando. Se siguen escuchando. Pero cuando pasan a mono, baila. Ya no tendríamos nada. Me dices, ¿qué? Pero eso es una cancelación de fase. Un filtro de peine no es eso. No, un filtro de peine no es eso. Es muchas cosas más. Primero, unas se pueden cancelar, otras se pueden atenuar y otras se pueden sumar. Es decir, que pueden haber algunas frecuencias que aumenten su volumen cuando pasen a mono. Pueden haber unas que pierdan volumen y pueden haber unas que se cancelen. Y el filtro de peine pues afecta a cada frecuencia según el retraso. ¿Cómo es esto KM? ¿Cómo es esto posible? Vamos a demostrarlo. Yo aquí voy a aplicar a la frecuencia 1000 Hz 0.5 milisegundos de retraso, ¿vale? Creo que es 0.5 milisegundos. Y podemos ver que se cancelan. Vamos aquí al level y está cancelado, ¿vale? No tenemos ganancia. Pero si yo cambio la frecuencia de ese tono, vamos a ponerle 1000, vamos a ponerle 500. Pueden ver que ya no se cancelan. Es decir, que cada frecuencia necesita de cierto retraso para que se cancele. Todas las frecuencias no se van a cancelar bajo un mismo retraso, ¿vale? Repito, no todas las frecuencias se van a cancelar bajo un mismo retraso. Para este ejemplo, 1000 Hz se va a cancelar si yo retraso la onda que va a R 0.5 milisegundos, ¿vale? Que es lo que asumo que me está marcando ahí, ¿vale? Pero creo que va ahí. Pero 500 Hz no se va a cancelar con ese retraso. De hecho, vamos a buscar en qué retraso se cancela pues 500 Hz. Vamos a 1 y en 1 se cancela, ¿vale? Mientras que si yo vuelvo acá a 1000 Hz no se va a cancelar. De hecho, se han sumado nuevamente. Entonces depende del retraso, ¿vale? KM, dame un ejemplo, por favor, dame un ejemplo. Mira, aquí estamos demostrando que 1000 Hz se cancela con 1 de retraso. Vamos a la guitarra que usamos anteriormente. Vamos a quitar ese Way Candy, porque si algo detestamos de Way Candy es que se queda ahí, ¿no? No se va nunca, a menos de que le quitemos el visible. Pero vamos a la guitarra. Vamos nuevamente a nuestras guitarritas que nos funcionan bastante para estos ejemplos. Generador de tono, por favor, callaos. Y vamos nuevamente a nuestras guitarritas, ¿vale? Y tenemos pues sus canales respectivamente. Y vamos a escuchar esa guitarra. Vale, estoy verificando que esto es en el orden porque a medida que voy haciendo el tutorial, pues obviamente se me revuelve todo. Ahora sí, vamos a ver. Ahora, cuando yo dije allá anteriormente y demostré que 1000 Hz se cancela cuando se produce 1 milisegundo de retraso, ¿vale? 1 milisegundo de retraso. Entonces vamos acá y vamos a aplicarle 1 milisegundo de retraso a esa guitarra. Vamos a ver qué pasa. Vale, si estamos en la frecuencia correcta, vamos a ver si retrasé la que era, porque no me acuerdo si retrasé la que era. 1 milisegundo, no, perdón. 1000 Hz se cancela con 0.5 milisegundos de retraso. Eso, es confuso. Imagínate memorizar todas las frecuencias y a cuánto retraso se cancela. Es 0.5 de retraso. Entonces deberíamos ver que 1000 Hz se cancela. Ahora, vamos a hacer nuevamente, vamos a buscar otra frecuencia que ya esto se puso interesante. Volvamos al tono, ¿vale? Vamos nuevamente al levels y pongamos acá otra frecuencia. Vamos a ver. Aquí y vemos el tono, vamos a ponerle a este tono, perdón si es confuso ver tanto levels, ¿vale? Yo no voy a tratar de no embolatarme, ¿vale? Pero aquí tenemos nuevamente nuestro relay y vamos a hacer nuevamente otra prueba, ¿vale? Vamos a mutear las guitarras, damos play.
Y vamos a ver cuánto retraso necesitamos para, pongámosle 500 hercios. No, 500 ya lo probamos. Probemos 800 hercios, ¿vale? Y aquí pues no se está cancelando, pero vamos a empezar a buscar ese retraso. Vamos a ver, vamos a probar con un 0.3, no, 0.8, no, pero va bajando, 1.2, no, de hecho se sumó, 1, no, 1 no funciona, 0.9, casi, 1.1, vamos, ya casi lo encontramos, hay que buscar, pero esto debería de aparecer, vamos, con paciencia. Ah, mira, 0.5, 0.6, 0.5, 0.6, ya casi. 0.6, ¿vieron? No es 0.5, pero ahí lo buscamos. Entonces, si aplicamos 0.6 de retraso, deberíamos de tener una atenuación seria en 800 hercios. Vámonos para allá a comprobarlo. Nuevamente vamos a las guitarras, producimos nuevamente ese retraso, vamos acá, traten de no embolatarse, repitan el video, ¿vale? Estoy tratando de hacerlo lo más simple posible. Y vamos a aplicar ese retraso. 0.6, ¿no? Y deberíamos ver un clavón en lo que viene siendo pues los 600. Vamos a ver. ¿Vale? Era 800, perdón. ¿Vale? Y ahí lo vamos a notar. Vemos que ahora está completamente bien. Y si aplicamos ese retraso de 0.6, 800 hercios, pues se va prácticamente a cancelar. Y así pueden seguir experimentando. Vamos a ver qué pasa con 300. Vámonos más abajo. Esto es de prueba y error. Esto sí lo practiqué pues hasta hartarme. Solo que ahorita lo estoy retomando y aún hay veces me confunde. Vamos a activar el tono nuevamente. Vamos al levels, perdón. Y vamos a ir a poner el tono en 300. Necesitamos retrasar 300 hercios. Vamos a ver. Vamos a poner aquí 300 hercios. Ya se puso 30. 300 hercios. Luego vamos a ver aquí el Wave Candy porque va a ser interesante que veamos, para que se vea en acción esos retrasos. Vamos a ver. Ahí está el Wave Candy. Y vamos al el relay y vamos a empezar a retrasar. Deberíamos ver tanto en el Wave Candy como en el Leves, pues que acá se crea pues invertida la onda y acá pues empieza a notar pues 0 de ganancia. Vamos a ver. Probemos con 0.2. No es suficiente. 0.3 menos 0.5. Ya más o menos. Vámonos a 1. Ahí estamos perdiendo. Vamos a 1.5. Ahí ya casi nos acercamos. 1.7. Y aquí ya teníamos una cancelación total, ¿vale? Podemos ver que acá se ve la onda totalmente cancelada. O ahí hay un poquitico de tono todavía. No se está cancelando completamente. Vamos a probar 1.8. Se nos fue. 1.6. Vamos a ver si acá ya tenemos. Listo. 1.6 cancela completamente esa onda. Entonces vamos a quitar el tono. Vamos nuevamente a nuestras guitarras. Esa brisa me está relajando demasiado. Quitemos el Wave Candy porque si no, no nos va a dejar ver nada. Ya vamos a acabar. Paciencia que esto es importante. Ponemos aquí L y R. Nuevamente activamos acá. Vamos a su respectivo canal. Aquí vemos, vamos al span, ¿dónde está el span? Perfecto. Y acá aplicamos ese retraso, ¿no? Que era 1.6. No, era 1.6, ¿no? Vamos a verlo nuevamente para no olvidarme. 1.6. Entonces vamos a escuchar nuevamente. Todo bien. Y vamos a cancelar los 300. 1.6. Vamos a ver qué le pasa a 300. ¿Vieron? Pues se clavó. Obviamente otras frecuencias también se van a cancelar y se van a atenuar con ese retraso. Pero vieron que cada frecuencia necesita cierto retraso para cancelarse. Ojo, esto solamente aplica para señales que tienen que estar a fuerza en fase. Es decir, que grabaron L y R con dos micrófonos y necesitan ponerlo en fase pues para evitar pues este tipo de filtro de peine. En internet pueden encontrar algunas imágenes de un filtro de peine y de por qué se llaman así. Realmente hay unas pruebas que se ven como que atenúa, suma, y se ve como es como una peineta, pero eso se le llama filtro de peine. Algunas se sumarán, otras se cancelarán y otras perderán ganancia. Y eso es benditamente un filtro de peine, ¿vale? Pasemos entonces a la respuesta de esta pregunta. ¿Cómo evitar eso?
¿Qué pasa? Que nosotros tenemos por aquí el Imager, vamos a la misma guitarra, y ya no voy a aplicar ese retraso. El Imager es un plugin que permite esa apertura, pero tiene en cuenta cuánto retraso necesita cada frecuencia para que se sume en vez de que se cancele. Es decir, que sigue abriendo la guitarra, ¿vale? De hecho, vamos a venir acá y vamos a mostrarlo en el span. Yo tengo la guitarra en mono total. De hecho, me voy a deshacer del mono de level de aquí para que pues escuchemos la apertura de esto. Vamos a ver. Vale, déjeme buscar qué es lo que está haciendo que la señal suene en mono. Yo creo que es este. Vamos a ver. Listo, así suena sin el Imager. Y así con el Imager. Se ha abierto bastante, ¿cierto? Pero ya no va a haber problema de cancelación de fase ni filtro de peine. De hecho, vamos a demostrarlo. Vamos al span, colapsamos nuevamente la señal a todo mono y vemos que ya no hay ese problema. ¿Vale? Lo explico de nuevo. Esto lo que hace es crear nuevamente ese cambio en el factor de tiempo, pero aplica un retraso diferente a cada frecuencia, de manera que esta, cuando se sume nuevamente a mono, se sume en vez de que se cancele o se genere ese sonidito de flanger, ¿vale? Y eso es lo que hace este plugin. Pasa bastante cosa detrás de él, ¿vale? Hay otros, sí, existe el Wider que hace totalmente lo mismo, ¿vale? Solo que sí tenemos un poquitico de pérdida en ganancia en mono cuando abrimos demasiado. Pero pueden ver que a medida que abro no tenemos ningún tipo de pérdida cuando la señal vuelve a pasar a mono. Ahora vamos a escuchar en el estéreo porque dirán que es paja, que es mentira. Vamos a escuchar la apertura. Bien, no perdemos absolutamente nada. Entonces, si queremos cambiar el factor tiempo, usar plugins que hagan su apertura basada en tiempo, compensando pues estos retrasos para que la señal vuelva a sumarse y no haya cancelación. Y esa es la respuesta a mi querido amigo DJ Vance, ¿vale? Y eso es todo por hoy. Pasemos ahora a la conclusión. Bien, llegamos al final y a la conclusión. Espero no haberles rayado demasiado la cabeza o que haya confundido más las cosas, ¿vale? Mi intención es que todo se entienda de manera simple y clara y pues facilitarles la vida. Ahora, palabras que puedan ayudarles pues en esta carrera, personales y para que nos conozcamos un poquito más. Yo sé que los tutoriales son extensos, pero pues vamos, la idea es que también me divierta y que puedan conocerme un poquito más. Este tema es bastante complejo, de hecho me tardó cerca de 3 semanas llegar a integrarlo. Porque una cosa es estudiar y otra cosa es integrarlo. Es muy diferente. La información no es tuya hasta que la integras. Es decir, que yo te repito un número y tú vas directamente, digamos, a llamar, marcas el número y pues hasta ahí lo recuerdas. Pero entre más repitas y repitas, ese número se va a integrar en ti y nunca lo vas a olvidar. Como nuestro idioma natal, ¿no? Por ejemplo, yo ayer dije unas palabras a través de una nota de voz a un alumno de Brasil, ¿no? De la página. Y ellos entienden perfectamente nuestro español. Para ellos se les hace muy fácil entender nuestro español. Pero a nosotros no muy bien su portugués. Entonces yo, porque quiero hacer sentir a la gente pues que también es bienvenida independientemente de que no hable nuestro idioma, me aprendí unas palabritas en portugués y se las mandé por nota de voz. Pero hoy en día ya no me acuerdo de nada. Es decir, que las aprendí en el momento, pero no las integré. Entonces es necesario que tú practiques y trates de reflexionar y sacar conclusiones de lo que estás haciendo hasta que esa información sea tuya. De nada sirve que veas el tutorial, hagas 2-3 pruebitas y se acabó. Lo vas a olvidar en cuestión de horas o días, ¿vale? Integra la información. Hasta que no sientas que es tuya, que puedes hablar de ella con libertad, no pares de estudiar. Y ese es mi consejo de hoy en día. Estudia y haz la información tuya.
que tú sientas que es tuya, que puedes hablar del tema, pero facilísimo, sin enredarse y vamos, divirtiéndote, ¿no? Porque la información choca un poquito. Cuando yo empecé a estudiar el tema, vamos, que sí era complicado. Yo decía, Dios mío, ¿por qué se cancela? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Pero seguía, hasta que mi mente, pues de tanta saturación, que es a lo que lo someto, empieza a ordenar las cosas. Algo de sueño, algo de comida, relajación, y va ordenando las cosas. Hasta que yo empiezo a hacer los experimentos y me dice, mira, esto es lo que vimos allá, y empiezo a organizarlo, ¿vale? Es una forma, pues, de explicarles cómo yo, es mi proceso de educamiento empírico, porque pues yo me eduqué totalmente solo, viendo cosas en internet, haciendo pruebas, leyendo manuales, error y aciertos y todo ello. Así que pues los invito a que practiquen, les voy a dejar la plantilla ahí servidita para que hagan cualquier cosa y cualquier pregunta o duda que haya quedado todavía, siguientes videos o déjamela al WhatsApp, comentarios y yo te la responderé. Para más información pueden visitarnos a la página, a mí se me olvida siempre eso, pueden visitarnos en la página www.kmmusicacademy.com y adquirir una membresía. Todas 3 membresías ofrecen lo mismo, solo que diferencia de tiempo. La bronce te deja ver todo por un mes, la plata por 6 meses y la oro por un año, ¿vale? Pero está ahí todo, cursos, tutoriales, están guías, artículos, FLPs y tienes asesoría de por vida. Es decir, que cuando adquieres una membresía, yo te pongo una etiqueta de alumno y siempre te voy a responder, siempre, mientras esté despierto, ¿no? No puedo contestar mientras esté dormido, pero tendrás mi apoyo en todo lo que necesites, si es necesario llamadas, o puedes agendar una clase gratuita conmigo, cortita, para que puedas ver lo que viene siendo el método de enseñanza que yo uso, ¿no? Que es más o menos así, simple, con ejemplos claros, más que todo como una charla entre colegas, y a su vez se está enterando de algunas cosillas que le van a facilitar la vida en su carrera musical, y es así como yo lo disfruto. Para mí cada clase es una charla con un amigo, y lo hago así, relajado, ¿vale? Que es lo que me divierte. Si fuera complicado, pues ya, pues, ¿qué sentido tiene hacerlo? ¿Vale? Entonces, hasta aquí el tutorial, espero que hayan aprendido algo, y cualquier cosita, pues comunícate conmigo, estoy por ahí siempre para servirte. Nos vemos a la próxima, a practicar. Chao, chao.